Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, en una tarde como hoy, en la que tenemos al que yo considero ahora mismo el líder de la novela histórica en España. Y si reflexionamos un poco sobre esto, ahora mismo prácticamente el 80% de las novelas que se publican y que tienen éxito entre los lectores pertenecen a dos grandes géneros, la novela histórica y lo que se ha venido a denominar la novela negra, policíaca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos no solamente a un autor que es bestseller, sino que tiene para mí otra gran virtud, y es que trabaja mucho y bien la documentación de cada una de sus novelas, con lo cual, leyendo esas narraciones que son muy atractivas, aprendemos muchas cosas sobre la historia de España. Y concretamente este libro que se presenta hoy aquí, está basado en la vida de Goya y el enfrentamiento que él tuvo con la Inquisición en aquel momento y todas las peripecias que reflejan muy bien cómo era la situación en España en aquel momento, en el filo del siglo XIX. Luis Zueco es aragonés como Goya, del pueblo nacido en Borja, en Zaragoza. Tiene una larga trayectoria de publicaciones, como he dicho antes, de novela histórica. Además, es un hombre que tiene 2 castillos y que ha conseguido mantenerlos, tenerlos no solo en pie, sino en uso y en disposición, es decir, conservador de patrimonio. Algo muy importante. La lista de premios y honores sería casi interminable, desde el Premio Internacional de Novela Ciudad de Zaragoza hasta Mejor Novela Histórica Escrita en Español en 2013, el libro de Alto Aragonés en 2015, etcétera, etcétera, etcétera. Como además, y en esto me repito, aquí venimos a escucharle a él, no a quienes intervenimos en presentarle, y yo voy a pasar la palabra a Mercedes García Mendoza, profesora de literatura, pero además expresidenta del Ateneo de Santander, la primera mujer que ha ocupado este cargo en el Ateneo santanderino y que por tanto representa, creo que la más esencial tradición de esta casa, que tiene como objetivo difundir la cultura. Y sin más, Mercedes, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel Ángel. Yo creo que tenemos hoy la oportunidad de ver a una persona valiosa en cuanto a que vamos a profundizar en nada menos que Goya. Todos sabemos quién fue Goya, pero él es un experto, ha profundizado en su vida, en todas las circunstancias terribles en las que vivió en muchas ocasiones, etcétera. Y entonces, bueno, pues yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué Goya? Buenas tardes, muchas gracias a... Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir y por supuesto al Ateneo por invitarme, a Manuel Ángel y a Mercedes por estar aquí conmigo y es un placer poder estar otra vez en Santander y en un lugar tan especial como el Ateneo. ¿Por qué Goya? Bueno, es una buena pregunta, Mercedes, para arrancar. Lleva tiempo trabajando la idea de una novela en la que Goya fuera protagonista, pero claro, entre otras razones, Goya tiene una vida muy longeva. No sé si saben ustedes, pero Goya vive la frivolidad de 84 años.
lo que abarca 4 reinados de España, la Primera República, la Primera Constitución, la Guerra de Independencia, y no sigo para no aburrirles, ¿no? Entonces, el problema era en dónde poner el foco, ¿no? En dónde hay muchos Goyas dentro de esa vida, como pueden imaginar ustedes, ¿no? Entonces yo no sabía muy bien por dónde avanzar, entonces yo me fui documentando y dije, ya encontraré el momento, la época histórica, el episodio, algo, ¿no? que me consiga llevar hasta él, ¿no? Pero por otro lado, yo las novelas las empiezo siempre con una idea general, y a ser posible con una pregunta. A mí me gusta mucho el arte. Yo voy a muchas exposiciones con amigos míos y muchas veces en alguna exposición algún amigo me dice, ¿pero esto es arte? Y yo le tengo que explicar, sí, porque no sé qué. Y entonces ahí nace una pregunta, que es donde nace la novela, que la pregunta es, ¿qué es el arte? Es una pregunta muy fácil de decir, de pronunciar, pero ahí como la respondemos, ¿no? ¿Qué es el arte? Y dije, bueno, pues es una pregunta muy interesante. Y digo, ¿y quién me puede responder a mí esta pregunta? Y digo, yo sé quién me la puede responder, que es Goya. Goya me va a responder esta pregunta. Digo, vamos a volver a la idea de Goya, vamos a investigar más, vamos a encontrar qué episodio de la vida de Goya me puede parecer fascinante. Un episodio que sea poco conocido, que sea peligroso, que al final es una novela, necesito que haya ritmo, pero que le marquen profundamente tanto personal como profesionalmente. Y ahí llega Los Caprichos, a la publicación de los Caprichos, que es el inicio y el arranque y el eje vertebrador de la novela. Por cierto, tenéis una primera edición de Los Caprichos en Santander, en la biblioteca Casa Museo de Menéndez Pelayo. Tenéis una primera edición. Hay muy pocas primeras ediciones, no voy a decir en España, en el mundo. Pensad que se hicieron 300 ejemplares en 1799. Pues aquí tenéis un primer ejemplar. O sea, pocas ciudades del mundo puedes decir que tienen una primera edición de los Caprichos. Yo no la he visto, ya me gustaría, sobre todo por cotejarla también con otras primeras ediciones, porque siempre hay diferencias. Bueno, también tenéis un espectacular Fernando VII, que es una obra muy, muy buena. O sea, es un cuadro de Goya muy, muy de los buenos. Quiero decir, Goya hace mucha producción, pero ese Fernando VII es de los buenos, de 1814, creo, que además presidía el Salón de Plenos, ¿no?, del Ayuntamiento de Santander. Que sale ahí pues Fernando VII con el león a los pies, ¿no?, que representa el pueblo español victorioso sobre los franceses. O sea, que tenéis mucha relación con Goya, quiero decir, por eso os lo quería comentar, y sobre todo en lo que a mí más me importa, en la primera edición, ¿no?, de los Caprichos. Entonces, todo se unió, ¿no? Para que, no sé si ustedes saben un poquito de la historia de los Caprichos. Los Caprichos, que normalmente los vemos enmarcados, colgados de los museos, era un libro. Claro, es que ahí empezamos, ahí es muy importante entender esto. Los Caprichos no son grabados, para empezar, porque lo que vemos colgados en las paredes son estampas. Lo que se graba es el metal. ¿De acuerdo? Que ya utilizamos mal incluso el vocabulario. Ni siquiera son láminas, porque las láminas también son el metal. O sea, el vocabulario lo usamos bastante mal. Yo el primero, que lo hacía hasta que me lo explicaron bastante bien y dije, no os preocupéis que a partir de ahora yo voy a explicarlo igual de bien. Entonces, esas estampas que ha hecho un estampador, Goya no ha estampado. Goya no ha cogido la plancha, la ha metido en un torco y la ha empezado a dar vueltas. No, eso lo ha hecho un gremio, que es un oficio, que es el de estampador. Esas estampas que vemos enmarcadas, que no deberían estar enmarcadas porque sufren mucho, no están pensadas para aguantar la luz, aunque la luz sea una luz tenue y estén protegidas. Son un libro con 80 estampas, publicado en 1799, 6 de febrero de 1799, o sea, todavía en el siglo XVIII. Es un trabajo personal de Goya. O sea, hasta Goya las obras son por encargo. Todas las grandes obras de la historia de la humanidad hasta esta época son por encargo. La monarquía, la nobleza o el clero elige un tema, se lo da a un artista y el artista lo ejecuta según su criterio, su arte, su estilo, mejor, peor, pero no ha elegido el tema. Se lo han impuesto. Los Caprichos no. Los Caprichos es un trabajo libre de Goya. Goya podía estar por la mañana pintando a Carlos IV, o a Godoy, o a la duquesa de Alba, o a la duquesa de Osuna, o miles de cuadros que hizo, pero por la noche se encerraba en su taller en Madrid y empezó a dibujar. Primero a dibujar en cuadernos. Él ya había dibujado en cuadernos en Roma, recuperó la práctica del dibujos, los conservamos los cuadernos en el Museo del Prado, no están expuestos, pero se conservan. Entonces empezó a dibujar y luego a grabar, pensando en esta publicación de Los Caprichos, que es una obra muy revolucionaria, que ataca todos los estamentos de la época. Él es un ilustrado, como lo era Jovellanos, por ejemplo, ¿no? Es un gran ilustrado y piensa que el gran mal de una sociedad, y en concreto de la española, de la época, es la ignorancia. O sea, lo peor que puede tener un pueblo es la ignorancia.
A un pueblo ignorante tú lo puedes manipular, va a tener malos gobernantes, porque van a ser también ignorantes y también porque el pueblo va a permitir que sean así y el país nunca va a avanzar. Y además la ignorancia va a llevar a las supersticiones y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces hay que luchar contra la ignorancia, que es lo que promulgaban los ilustrados, y que hacerlo con educación, ¿no? La educación es básica. Entonces Goya en los caprichos ataca la ignorancia de todos los estamentos de la sociedad, pero sobre todo los abusos y las desigualdades. Es un libro que va a ser polémico, él lo sabe, pero decide jugársela, decide apostar por ello. Lo publica un 6 de febrero de 1799, lo ha pagado él. Te das cuenta que en esta época los artistas están acostumbrados a cobrar. O sea, tú me dices hacer una obra, yo la hago y cobro. En este caso hace la obra y la tiene que pagar. O sea, cambia bastante la película. Y son 80 estampas por libro, y son 300 libros. Empiezan a multiplicar. Y cada estampa tardaba el estampado en estamparla todo el proceso una media hora. Es una barbaridad de horas, ¿eh? Una barbaridad de horas de trabajo. O sea, quiero decir, es un libro que le cuesta dinero a Francisco de Goya. Luego, claro, como se ha metido en este lío, también tiene que venderlo. Claro, pues tiene que poner un anuncio. Y tiene que pagar un anuncio, primera página del Diario de Madrid, también un coste. Y luego, claro, tiene que buscar un punto de venta. Y dirán ustedes, ¿pues una librería? Pues no. Busca una tienda de perfumes y de licores. Dirán, ¿y por qué? Bueno, no os puedo contar toda la novela, ahí tenéis. Pero se publica un 6 de febrero y el 19 de febrero lo retira de la venta. Y nunca más volverá a salir a la venta los caprichos. Nunca más, en vida de Goya. Nunca más. ¿Por qué Goya? ¿Por qué? ¿Por qué lo retira? Ahí es donde yo arranco con la novela, para que lo entendáis. ¿Por qué lo retira? Y sobre todo, ¿de qué tiene miedo Goya? Porque Goya es el pintor de cámara. Es una persona importante. No va a decir que es amigo del rey, pero que sí que tiene afinidad, que tiene contactos con la realeza, con la monarquía, con los nobles de la época, con los ministros. Es una persona con poder, con cierto poder, ¿no? Y aún así no le pueden proteger y el libro dura ni 2 semanas a la venta. Entonces, claro, dije, bueno, ahora sí que puedo coger a Goya y contar lo que yo quiero y que me cuente él qué es el arte. Luis, te voy a cambiar el ritmo. Muy bien, perfecto. Tú eres de formación ingeniero, Sí, eres licenciado en historia, sí. has restaurado 2 castillos y nos acabas de contar que estás a punto de empezar con una torre también Sí. para restaurarla. Sí. Y la pregunta es obvia, es decir, ¿cómo surgió tu vocación para escribir? Bueno, porque yo había escrito siempre. Yo tengo una novela escrita con 13 años. Una novela de 300 páginas, una novela negra, escrita a máquina de escribir, pero de las primeras que creo que hubo electrónicas. ¿Os acordáis que hubo un paso intermedio antes de los ordenadores, que había electrónicas que tú podías borrar? Que eso era un avance tremendo, poder borrar, y más para un niño de 13 años que, como comprendéis, se equivocaba mucho, ¿no? Y además la tengo encuadernada y la conservo. Entonces yo siempre había escrito, pero a mí me gusta mucho la ingeniería, me gustaban mucho las ciencias, se me daba muy bien la química, me gusta mucho la física, muchísimo la física. Entonces, pues en un momento dado decidí estudiar ingeniería, pero en cuanto terminé ingeniería estudié historia, pero estudié historia porque quería escribir. Yo pensé que antes de ponerme a escribir necesitaba hacer una carrera de humanidades y como me gustaba también mucho el arte, decidí hacer historia. Quería hacer historia del arte, pero al final terminé haciendo historia, pero pensando siempre en escribir. Para que yo me suelo planificar mucho las cosas, entonces dije, hasta que no termino la carrera de historia, no voy a intentar publicar. Porque una cosa es escribir y otra cosa es publicar. A mí intentar publicar, me daba mucho miedo. Entonces yo como que lo planifiqué todo y dije, bueno, ahora es el momento de todas esas cosas que seguí escribiendo, intentar plasmarlas en una novela e intentar publicarla. Y el personaje de Goya habrá tenido, claro, es un español universal. ¿Cómo ha sido la crítica hasta ahora sobre tu libro? Porque, claro, sí. Por ahora es muy buena, Por ahora es muy buena. me lo imagino. Seguro que alguien la ha leído. Sí, claro, Goya es un personaje de esos que todo el mundo lo conoce. Pero todo el mundo quiere saber más de él. Claro, y Efectivamente. tú has explicado bien, todos conocemos a Goya. Pero claro, yo creo que después de leer la novela pensaréis, pues igual no lo conocemos tanto. Sí, claro, eso seguro. Es que eso,
hay muchos estereotipos con Goya, con todos los personajes históricos, ¿eh? Pero con un personaje como Goya, que ha vivido tanto y le han pasado tantas cosas, pues siempre al final nos hacemos ahí un prototipo de un hombre sordo, muy mayor, en Burdeos, con lo de las pinturas negras. Las pinturas negras les pusimos el nombre nosotros. Las pinturas negras no son pinturas negras. Las pinturas negras se puso el nombre creo que en 1930. O sea, ya no llamó jamás a eso pinturas negras. Además están arrancadas de las paredes, o sea, no tiene ningún sentido. No sé si sabéis que solo hizo un francés para venderlas en París, y como no consiguió venderlas, volvieron a España. Si no, las pinturas negras estarían a saber dónde. Mucha obra de Goya ha salido fuera de España, sobre todo porque su nieto lo vendió todo. Su hijo lo conservó bastante bien, pero su nieto lo vendió casi todo. Goya es un personaje clave en la historia, no de España, sino en la historia universal del arte. Y diréis, ¿por qué? Esto lo dices porque es español y encima tú eres aragonés, y no. Lo digo porque es verdad. En España hay tres grandes genios, que son Velázquez, Goya y Picasso. Y además, entre cada uno de ellos hay normalmente unos 150 años. Claro, es que no sale un genio del arte cada generación. Es que no lo sale. Y en España hemos tenido tres de los más importantes. Hemos tenido otros grandes pintores y artistas, pero yo creo que genios de ese nivel hemos tenido tres. Daos cuenta, en tres épocas muy distintas. Goya es del 18 al 19, Velázquez podemos decir que es del 17 y Picasso es del 20, ¿no? Pues igual hasta el 22, por decir algo, no sale otra figura, o no vuelve a salir nunca. Es que es muy complicado, ¿no? ¿Qué tiene Goya de diferente? ¿Por qué es tan importante para la historia del arte? Primero, porque hasta Goya, el arte hay que medirlo de alguna manera, ¿no? ¿Que este cuadro es bueno o no es bueno? Pues uno de los criterios que había hasta Goya, el básico, era la belleza. Si es bello, es bueno. Por eso cuando veis esculturas grecorromanas, todas son bonitas, todas son bellas, porque se buscaba un canon, se acercarían más o menos a ese canon, ¿no? Pero lo buscan, entonces, claro, es muy difícil que no te guste una escultura clásica, porque están hechas para que te gusten, buscan el ideal de belleza. Te van a gustar, seguro, más o menos, ¿no? Pero Goya nos dice, ¿y por qué el arte tiene que ser bonito? No tiene que ser bonito. No, puede serlo, sí, pero no tiene que serlo. Los caprichos, luego búsquenlos por internet o en un libro o vayan aquí a Santander, verán que los caprichos bonitos no son. De hecho, muchas escenas de los caprichos lo que dan es miedo. Duros. Son muy duros. Grotescos, que es uno de los términos que se acuñó con Goya. Entonces, claro, o sea, yo no lo pondría en mi dormitorio. Me gustan los caprichos, me gustan los caprichos. Entonces, claro, cambia un poco el concepto del arte. Goya nos dice, el arte lo que tiene que tener es un mensaje. El arte hay que utilizarlo. El arte, belleza por belleza, eso ya lo hemos superado. Claro, en el arte se van superando. Además, Goya viene del clasicismo, porque después del barroco y del exceso del rococó, ha venido una época, sobre todo en Europa, y luego llega a España, que se ha vuelto clásica. Se ha recuperado todo lo que era la antigüedad y el Renacimiento, y Goya viene de ahí. Pero claro, eso era volver atrás, era volver a pasado. Goya dice, esto no, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Goya siempre se ha considerado que es el primer impresionista, el primer expresionista, el primer dibujante de cómic, el primer corresponsal de guerra. O sea, siempre decimos que Goya fue moderno antes de que existiera la modernidad, que incluso hoy seguiría siendo moderno. Hoy seguiría siendo moderno Goya. Esto es real, le han pasado 200 años. Pero sobre todo Goya nos dice algo que yo lo pongo al inicio de la novela. Goya en la década de 1790, él además de pintor es profesor de la Academia de Bellas Artes en San Fernando en Madrid, que era la institución más importante en Bellas Artes de España, porque es un poco la que marca las normas que luego se aplican en diferentes instituciones del resto de España además, ¿no? Pues es profesor. Y en 1792 la Academia está un poco preocupada por la docencia del arte. Ya se está haciendo estas preguntas de qué es el arte, empiezan ahí a cuestionarse, ¿no? Y claro, él dice, bueno, ¿cómo podemos mejorar la docencia, ¿no? Y como Goya es profesor, Goya hace un informe, dice, os vais a enterar de lo que yo pienso de esto. Goya es profesor, os estoy diciendo, es profesor de esa academia, ¿no? Que es la más importante de España. Y dice, mira, un joven estudiante de arte solo necesita una cosa, que es libertad creativa. Libertad. Ni becas, ni premios, ni normas. Eso es muy rompedor en el siglo XVIII. Sí. y ahora. Imaginaos que un alumno va a su profesor de Bellas Artes mañana y le dice, oye, que yo lo que necesito es libertad. Ya. Pero es lo que realmente está diciendo. Si un artista quiere innovar, si queremos hacer cosas nuevas,
pues tienes que tener totalmente libertad, haz lo que quieras. Inventa, crea desde... Entonces, claro, eso para el mundo del arte, ese informe de Goya es un Manifiesto. manifiesto Totalmente. muy importante para la cultura mundial occidental. Muy importante, ¿no? Y ese énfasis de buscar la libertad creativa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque al final es un ilustrado y todos los ilustradores abogan por la libertad. Pero buscar la libertad en el mundo del arte, es lo que os decía antes, es que hasta esta época los obras de arte son por encargo. Es que son por encargo. Y ya nos dicen, ¿cómo que por encargo? El artista tiene que ser libre de hacer lo que quiera. Entonces, claro, eso rompe por completamente el mundo del arte y abre caminos nuevos que luego se explorarían de diferentes maneras y que nos llegarían hasta la época. Entonces, Goya realmente es el inicio de la modernidad. Para que veáis, Goya se presenta a muchos premios de pintura. ¿Cuántos creéis que gana? Ninguno. Ninguno. ¿Pero cómo va a ganar Goya un premio? Imaginaos el comité evaluador cuando viera Hay uno muy famoso, él está en Roma una temporada y hay un premio que hace la Academia de Bellas Artes de Parma y dan un tema que es... ahora no me acuerdo exactamente. Aníbal, cuando ve Italia, justo después de cruzar los Alpes, algo así, no me acuerdo exactamente del título, ¿no? Entonces él hace un cuadro que hace poco lo recuperó el Prado. Ahora lo podéis ver en el Museo del Prado, pero es muy reciente, es un cuadro pequeñito de Aníbal, ¿no? Entonces, claro, tú esperas. Aníbal acaba de cruzar los Alpes con los elefantes, ¿no? O sea, es toda la historia, ¿no? Entonces, va a conquistar Roma, ¿no? Va a ver, sus grandes batallas van a ser ahora, ¿no? Victoriosas. Entonces tú esperas al héroe clásico, ¿no? Personaje espléndido, vigoroso, con todo su ejército, ¿no? Ahora vamos a por los romanos, se van a enterar. Y Goya, ¿sabéis lo que retrata? Retrata a un hombre asustado. Está asustado. Es un Aníbal que tiene una cara como diciendo, ¿dónde me he metido? A ver quién vuelve ahora con los elefantes, con lo que nos ha costado, con los que nos ha costado. Y el ejército está cansado. ¿Cómo no va a estar cansado? Claro, el tema, cuando lo ven, se quedan impactados en Parma. Y luego el movimiento del pincel de la pintura. ¿Qué ocurre? Que no gana, obviamente, pero el jurado, claro, ve ahí un talento. Dice, este español tiene talento, pero no sé qué ha hecho. O sea, no sé qué ha hecho. Entonces, claro, no le vamos a dar el primer premio porque la ejecución no es correcta, pero se inventan una mención que no estaba en las bases del premio. O sea, esto es muy significativo. O sea, el jurado del premio se inventa una mención para de alguna manera premiar el talento que ven, pero claro, no le pueden dar el premio, ¿no? Entonces, claro, Goya sabe que los premios, lo que ocurre, y por eso está en contra de los premios y de las becas, que el alumno lo que hace es ceñirse a lo que la academia espera de él. O sea, no va a innovar, no va a crear, va a hacer exactamente lo que el jurado espera porque quiere ganar el premio económico. Claro, eso no es arte. Eso es otra cosa, ¿no? Por eso es tan importante para el mundo del arte la figura de Goya, además de por muchas otras cuadros que ahora podemos comentar, pero para que veáis un poco el concepto, ¿no? De la libertad. La libertad, siempre hablamos de la libertad de las personas, de libertad política, también es muy importante la libertad creativa de un artista y dice mucho de la sociedad en la que vive. Sí, y creo que uno de los temas que siempre ha sido polémico, que al menos ha interesado mucho, son las dos majas de Goya, la vestida y la desnuda. Y tú en este libro desmontas ese mito de que la maja desnuda pues había posado para ella la duquesa de Alba y que eso produjo un gran escándalo y tú eso lo desmontas en este libro, pero sí me gustaría que nos explicaras con qué argumentación se desmonta esa leyenda urbana, o como queramos llamarla, de que era la duquesa de Alba la que aparece retratada en la maja desnuda. Sí, claro. Yo cuando iba a tratar la maja desnuda, porque la tenía que tratar, porque es contemporánea prácticamente a los caprichos, dije, en menudo jardín me voy a meter. En menudo jardín me voy a meter porque la gente, pues claro, y ustedes seguramente también piensan que es la duquesa de Alba, la culpa no es suya, la culpa es porque nos la han explicado así, cosas que pasan en la historia de España, que te las explican desde el principio así, y luego arréglalo, ¿no? Arréglalo. ¿Cómo va a ser la duquesa de Alba? O sea, no hay ni nada, imposible que sea la duquesa de Alba, no es la duquesa de Alba, ni Pepita Tudó.
muchos, además sabemos por qué no es, porque sabemos cuándo se lo inventa y quién se lo inventa. Tened en cuenta que un cuadro, aquí vamos a hablar de dinero. El dinero siempre ha movido el mundo. Claro, ustedes imagínense la maja desnuda anónima, ¿de acuerdo? En una subasta, vamos a poner que estamos en una subasta, saldría aquí, precio inicial, yo qué sé, 10 millones de euros. La maja desnuda duquesa de Alba valdría 500. Conviene que sea alguien. Y a ser posible, cuanto más arriba, mejor. Claro, no se podía tirar ya más arriba, que la reina, ¿no? Ya puestos pero no tendría yo creo que lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es una invención, y lo sabemos, y tampoco puede ser bebida todo. Muchos expertos de Goya, esto va más allá, ¿no? Muchos expertos de Goya lo que dicen es que hubo una modelo. Es que hay que empezar más atrás, ¿no? Hubo una modelo para la maja desnuda, y diréis, hombre, claro, ¿y por qué? Que la pinta Goya. ¿De verdad creéis que Goya necesita una modelo? ¿Pintar de memoria? Por supuesto que sí. No necesita una modelo para pintar a una mujer desnuda. No, no lo necesita. Goya no. Otros pintores sí, pero él no. Estamos en un contexto histórico en el que Carlos III, además tiene buena fama. Mira, Carlos III sí que tiene buena fama, ¿no? Muy buena fama, ¿no? Claro, los que vinieron después le hicieron bueno. Todo hay que entenderlo también. Carlos III quiso quemar todos los cuadros un poco pecaminosos de las colecciones reales. Los quiso quemar todos, quiso hacer una gran hoguera. Las tres gracias de Rubens no ardieron de milagro. Las Venus de Tiziano, pues bueno, pues tuvimos suerte. Las iba a quemar todas. Todas. Y un rey no se equivoca. O sea, tú no le puedes decir al rey, majestad, yo creo que se está equivocando. Entonces, su pintor de cámara de la época, que es Mengs, que ha habido una exposición en el Museo del Prado muy importante hasta febrero, Mengs dice, madre mía, ¿cómo consigo yo que este no me queme ahora toda la colección real aquí que tenemos, ¿no? Pues Mengs se tiene que inventar una argucia. Y Mengs, que también es profesor de la academia y director, le dice, mire, majestad, claro, estos cuadros es verdad, no pueden estar expuestos. Tiene toda razón, por supuesto. Pero es que en la Academia de Bellas Artes nuestros estudiantes tienen un problema, y es que el colorido lo llevan mal. No son buenos porque no tenemos obras de grandes maestros en las que puedan copiar y no, necesitaríamos cuadros donde el colorido fuera esencial. ¿Y qué son los desnudos? Pues cuadros donde el colorido es esencial. Entonces le convence de que mande parte de esas obras a la Academia de Bellas Artes para que estén en una sala reservada para que solo la vean los estudiantes cuando tengan clase de colorido. Y así consigue salvar gran parte de la colección real. Y luego su hijo Carlos IV tendrá también otro arrebato en que querrá hacer lo mismo. Entonces, estamos en un contexto en el que están prohibidos los desnudos femeninos. O sea, no se puede pintar a una mujer desnuda. No se puede. Bueno, ni desnuda ni enseñando un pecho. O sea, Goya ya ha tenido problemas en ese aspecto mucho antes, cuando es joven, por una figura religiosa en el que se le veía un pecho que lo mandaron tapar. Está prohibido. ¿De acuerdo? Está totalmente prohibido. Siempre se ha intentado enmascarar los desnudos femeninos con temas mitológicos. De ahí las Venus. Las Venus no deja de ser un intento de hacer pasar un desnudo por una figura mitológica, ¿de acuerdo? Pero en España eso ya ni colaba, ni siquiera eso. La cosa había ido a peor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ninguna mujer de la época va a posar desnuda. Ninguna. Pero ¿cómo se va a arriesgar una mujer a posar desnuda para una obra que va a hacer el pintor del rey? No, que no se va a enterar nadie. ¿Cómo que no se va a enterar nadie? Entonces, es que va a ser el fin de esa mujer y de toda su familia. Que nos damos cuenta que es que no es solo lo que hagas, no solo te afecta a ti, va a afectar a tus padres, a tus abuelos y por supuesto a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. El apellido va a quedar ya marcado para siempre. Entonces, muchos expertos de Goya dicen, ninguna mujer iba a posar desnuda en la época, como para posar la duquesa de Alba, ¿no? Pero yo creo que sí que posó alguien. O alguien le sirvió de inspiración. Y dice, hombre, ¿por qué? Me estás contando una cosa a la otra. Porque claro, una cosa es Goya y otra cosa, ese es un cuadro por encargo. ¿De acuerdo? No es que Goya se levante una mañana y diga, voy a hacer un desnudo femenino que va a romper las reglas del arte. No, es Manuel Godoy, primer ministro válido del rey, como lo queráis identificar, quien le encarga, como os he explicado antes, un desnudo. Claro, porque Godoy era Godoy, el hombre más poderoso de España. ¿De acuerdo? Y dice, yo quiero un desnudo. Dice, ¿para qué quieres tú un desnudo? Pues porque Godoy, en su palacio de Madrid, todavía se conserva el palacio, aunque tiene obviamente otros usos, y se perdió su despacho, tenía un gabinete privado
solo con desnudos. ¿Te das cuenta? En una época donde están prohibidos los desnudos, donde Carlos III los ha querido quemar, Carlos IV quería hacer lo mismo, el ministro más importante de la época tiene, ahí llega la hipocresía, tiene una habitación solo con desnudos. Esto es un hecho histórico. ¿Quién está en esa habitación? Hay 4 cuadros. ¿Vale? Uno es una Venus de Tiziano, se conserva. Uno es un Corello, que se conserva. Uno es la maravillosa Venus del Espejo de Velázquez, que está en Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Ahí la tenía, y además es que no era suya, es que era de la duquesa de Alba. Era de la familia de la duquesa de Alba y se la había conseguido no quitar, pero había conseguido que se la cediera la corona y la corona se la había cedido a Godoy casualmente, ¿de acuerdo? Y la cuarta de la maja desnuda. Imaginaos esa habitación. Pues claro, como el desnudo es para lo que es, que le ha pedido a Goya, pues claro, ese desnudo no tiene la misma carga erótica, como queréis llamar, si la modelo existe, así no existe. Entonces, puestos a pedir, ya que es un encargo, yo creo, no lo puedo asegurar, que Godoy le dijo, oye, yo quiero que te sirvas de una modelo. Luego Goya pudo utilizar una modelo, pudo inspirarse en alguien, pudo hacer, eso ya luego nunca lo sabremos. Pero estuvo en esa habitación que estaban estos 4 cuadros. Daos cuenta que la maja desnuda es algo increíble, porque no es una Venus, o es una Venus moderna, podemos decir. No hay ningún elemento mitológico. Ahí no está Cupido, ni hay ningún animalito, no, es una mujer desnuda, que además tiene una pose muy sugerente y que, lo más importante, te está mirando a los ojos. Si recordáis la Venus del Espejo de Velázquez, que tira la espalda mirando al espejo, no, aquí la maja te está mirando, está insinuando, se está insinuando, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene importancia la maja desnuda. Pero ahora deberéis haceros una pregunta. Y es, muy bien, Luis, ¿y la maja vestida? ¿Qué pinta aquí? Pues la maja vestida es posterior. Más de un año. Y también se la pide Godoy. Y también estaba en esa habitación. Y diréis, pero si eso están todas desnudas. Efectivamente, están todas desnudas. ¿Y esa está vestida? ¿Y por qué? Pues os tenéis que leer la novela, porque si no ya no la leéis, no avanzamos. Y si la habéis leído, no lo podéis contar. Estupendo. Una de las partes importantes de esta novela es la pugna entre Goya y la Inquisición, que le persigue, pues porque considera que es un pintor que se sale, como tú bien has dicho ahora, de la norma, etcétera, etcétera. Yo te quiero traer al presente. Ahora mismo hay artistas, escritores, pintores, compositores, que sostienen que ahora mismo, con las nuevas tendencias, hay más censura que la que había hace 40 o 50 años. ¿Tú qué opinas de eso? Yo pienso que censura ha habido siempre. Censura y autocensura, como lo queramos. Es que son unos términos, la autocensura es un término moderno. Goya, ya os he contado que los caprichos los tiene que retirar de la venta. Pero ¿sabéis qué ocurre con los desastres de la guerra? No se publican. Los desastres de la guerra no se publican en vida de Goya. No se atreve. Y los disparates tampoco, los desastres de la guerra, que es una obra también monumental, que además empieza, el primer grabado representa a Jovellanos, ¿no? Y que hace una crítica, es un tema muy actual, ¿no? Es una crítica a la guerra. O sea, Goya, en los desastres de la guerra, lo que está haciendo no es elogiar el levantamiento contra las tropas francesas. Es que eso es muy importante. No, está diciendo que la guerra es terrible, tanto de un lado como de otro. Y al final, incluso de las estampas, toca temas muy, 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 muy graves, ¿no? Son muy duros los desastres de la guerra. Es que son muy actuales. Pues claro, cuando los termina... Claro, esto es un encargo también, Es un encargo. El general Palafox, que es el que ha defendido Zaragoza, del primer sitio y ha expulsado a los franceses, le encarga que haga un poco de... O sea, usa un poco términos modernos, de periodista, ¿no? De corresponsal de guerra, y que haga testigo de los desastres y de los excesos que se han hecho y del levantamiento del pueblo español. Y él se recorre Guadalajara, Zaragoza, diferentes ubicaciones, ¿no? Y empieza con eso, pero luego se da cuenta de la realidad, se da cuenta que excesos han hecho todos. Y que la guerra es terrible. No hay guerras buenas.
Es algo que Goya tiene muy, muy claro. Claro, eso es lo que eso no quiere el gobierno de la nación. Él quiere algo que elogie el levantamiento del pueblo, ¿no? Y la influencia de la monarquía, de Fernando VII, que es muy discutible. Entonces, cuando termina, dice, ¿pero cómo voy a publicar esto? Fernando VII me cuelga. Me cuelga. Entonces no se publican en vida de Goya, se publican 40 años después de muerto. O sea, que tú imagínate a un artista que haga una obra que no la pueda publicar y que tuviéramos que esperar 40 años a que se muriera. Nos iríamos al 2100, por decir más o menos, ¿no? Entonces, censura siempre ha habido. Censura siempre ha habido. Libros prohibidos, siempre ha habido. Entonces, claro, decir que hay ahora más censura que antes. No. Hay censura, bueno, hay puntos de censura, siempre ha habido, pero más censura que antes, no. O sea, censura en la época de Goya, que los caprichos duran ni 10 días en el mercado y que los disparates y los desastres ni siquiera los llega a publicar. Y esto pasa con muchos artistas, que a veces descubrimos obras que no tenemos información porque no lo sabíamos. Es que no pueden. Es como yo escribo. Yo escribo novelas, pero también tengo textos que no se publican. Bueno, pues lo mismo pasa con Goya en este caso. Esto, bueno, yo creo que hay que leer el libro, desde luego, porque es una figura impresionante y el entusiasmo, la pasión y el conocimiento que estoy dando de ello, pues desde luego hay que leer el libro y conocer a Goya de verdad, porque solo tenemos una visión muy superficial de él, ¿no? Una visión muy, muy mínima. Pero ¿en qué estás pensando ahora? ¿Otro libro, alguna? ¿Qué estás pensando? Es que Claro, ha sido mucho, igual tienes un tiempo ahora de descanso. no, o sea, debería estar escribiendo. Lo que pasa es que esta vez la gira de promoción de la novela, hoy estoy aquí, mañana estoy en Torrelavega, pasado en Casturdiales, ayer estaba en Oviedo, anteayer en Gijón. Entonces, este año con este libro está siendo todo tan intenso que no tengo tiempo ni de ni de dormir. Y además voy con mi mujer y con mi hija a todos los sitios. Entonces, no tengo tiempo ni para pensarlo. O sea, sí que tengo una idea, pero necesito que llegue Con calma. junio. En junio termino ya. En junio ya me pondré solo a escribir. Pero ahora, con sobrevivir a todo, ya tengo bastante. Sí, antes has tocado una parte de la obra de Goya que a mí me interesa personalmente, que es el trabajo periodístico que hace Goya, primero pintando exteriores y segundo retratando los hechos más importantes de aquel momento, desde la carga de los mamelucos, los fusilamientos del 3 de mayo, etcétera, etcétera. ¿Qué supone eso en la biografía de Goya y por qué él empieza a hacer ese tipo de pintura que es testimonio real de lo que ocurre, que es casi periodismo? Sí, pero también son por encargo, ¿eh? O sea, también son obras por encargo. Se le encarga unas obras para la conmemoración de la victoria contra los franceses, ¿no? Y él hace la carga de los mamelucos, que bueno, más o menos. Pero claro, los fusilamientos son complejos. ¿Por qué? Porque es una obra para gloria de Fernando VII, ¿no? Ustedes tienen en mente los fusilamientos, ¿no? ¿Dónde está Fernando VII? No está, ni se le espera. El que está es el pueblo. Voy a estar diciendo aquí el que se ha levantado, el que ha luchado y los que han muerto han sido los españoles, ha sido el pueblo, no ha sido precisamente Fernando VII ni la monarquía. Pero lo hace de tal manera que, bueno, hombre, no le sienta bien a Fernando VII, pero consigue salir al paso, ¿no? Consigue que la cosa no vaya a mayores, ¿no? Pero en el fondo son obras por encargo. Claro, Goya tenía la habilidad que incluso en las obras por encargo el lucirse, ¿no? Antes hemos hablado de la familia de Carlos IV. La familia de Carlos IV es maravillosa. O sea, vosotros pensad, el cuadro más importante en vida de Goya es la familia de Carlos IV, porque es retratar a la familia real. Entonces, ¿qué puede haber más importante en la época? Y además es que él retrató a todos los Borbones, a las 3 generaciones de Borbones. Es un cuadro dinástico. En un momento en que han caído los Borbones en Francia
que las relaciones con Napoleón están así, y es un cuadro para reafirmar la dinastía de los Borbones en España. Es un cuadro muy importante, es que no sé cómo expresarlo, muy, muy, muy importante. Y sigue siéndolo hoy en día, porque si ustedes van al Museo del Prado y entran en la Gran Galería, ¿a dónde les conduce toda la Gran Galería? A la familia de Carlos IV. A la familia de Carlos IV. Yo creo que está incluso mejor posicionado que las Meninas. Es verdad que las Meninas están en ese anfiteatro que se luce, pero es que el Carlos IV, tú entras, vas avanzando y vas hacia él, 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 ¿no? Piensen en el cuadro, lo tienen un poco en mente, lo hemos dicho antes. Claro, dicen, bueno, un cuadro sobre la familia real, maravilloso. Todos los personajes, perfecto. ¿A quién pone en el centro? A la reina. ¿Qué es lo que nos está diciendo Goya? ¿Quién manda? La reina. Claro, ¿cómo va a admitir eso Carlos IV? Entonces, ¿qué hace para superar ese problema? Pues a Carlos IV, a Fernando VII les pone un paso por delante en el cuadro. Así cumple un poco la jerarquía, pero es un engaño. Es un engaño, lo que nos está diciendo realmente es que la que manda es la reina. Los hermanos del rey, madre mía, ¿cómo salen? Madre mía, están atrás, dan miedo, dan miedo. Es un cuadro que hasta 2024 teníamos una visión de él y ahora tenemos otra. Esto también es importante, las interpretaciones. Es un cuadro que tardó hasta 5 años en pintarse. No sé si se dan cuenta que en ese cuadro hay una mujer, una chica joven, al lado de Fernando VII, que tiene la cara, está como girada y no tiene rostro. En un cuadro dinástico. No sé si se han dado cuenta. ¿Cómo puede ser que haya un personaje sin rostro en ese cuadro? Pues lo hay. La explicación oficial hasta 2024 era que era la futura reina de España, la pretendiente que se casaría con el futuro Fernando VII, y que como estábamos en negociaciones y no sabíamos quién era, pues no le pusieron a una mujer y no le pusieron cara. Hombre, es un argumento un poco flojo, ¿eh? Es un argumento un poco flojo, pero había colado hasta hace cuatro días. Ahora sabemos que no. Es que no es la prometida de Fernando VII, es su hermana. Es su hermana, la princesa de Brasil, futura reina consorte de Portugal. Lo sabemos. Miren el cuadro si quieren. Entonces, ¿y por qué? Porque es ella. Tenéis que leer la novela, no lo voy a contar, ¿eh? No. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si esa personaje es la hija de los reyes de España, tenemos un problema. Hemos solucionado un problema, pero hemos creado otro. ¿Por qué? Porque ese personaje estaba identificado en el otro lado del cuadro. Entonces ahora, en el otro lado del cuadro, tenemos una chica que tiene cara, pero no sabemos quién es. ¿Y qué ocurre? Que ya no quedan borbones. Y tiene que ser un borbón. Pero ya no quedan borbones jóvenes, o sea, vivos. No quedan. Entonces, ¿quién narices esa chica de 20 años, más o menos? Pues tienen que leer la novela también para saber que... O sea, que al final se la tienen que leer. Claro, hay que leerla. ¿Te parece que damos paso? Porque Sí. ha creado ya un interés. Hay gente, hay personas que querréis preguntar. Sí, también decirles que una vez que terminemos esta segunda parte de sus preguntas, el autor va a dedicar aquí el libro, esta novela magnífica, que se está vendiendo en la entrada y que luego firmará él aquí ejemplares a quienes quieran llevarse la novela firmada. Así que quien quiera hacer una pregunta, que haga una seña y se le pasará el micrófono. Hola Luis, muy buenas. ¿Qué tal? Yo quería que me comentaras un poco de un personaje que, digamos, aquí estamos hablando todo el rato de Goya en el libro, pero hay un personaje que ya se nombra desde el primer capítulo, que es Angélica Díez, y que me digas un poco más de ese personaje. Claro, Gracias. Angélica es realmente la narradora, la protagonista de la novela, junto con Goya, que es una chica joven, fuerte, que viene de Nueva España, lo que es México hoy en día, ¿no? Que llega a Cádiz, que en esa época es la ciudad de moda. La ciudad de moda en España es Cádiz. Llega con su padre, las cosas no les va bien en Cádiz y dicen, pues tenemos que buscarnos la vida, vámonos a donde está la corte, vámonos a Madrid, ¿no? Que es lo que hacía cualquier persona de la época, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en el Madrid de corte es muy duro. En el Madrid de corte o tenías a un familiar o alguien de tu ciudad que te hiciera de contacto,
o tú no tenías futuro. No te puedes. Estamos en el antiguo régimen. No te abrías futuro. Goya tuvo a su cuñado, para que veáis. Si no está su cuñado, Francisco Valleu, a Goya le hubiera costado todavía más triunfar. Era muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que por las cartas de Goya, que conservamos muchísimas, en una de sus cartas Goya habla muy bien en sus cartas, explica todo con mucha naturalidad, además es muy emocional, y en una de ellas a uno de sus mejores amigos, que aparece también en la novela, Martín Zapater, le dice: en Madrid están todos locos por mí. Todos están locos, todos quieren un retrato de Goya, todos. El rey, la duquesa, el comerciante no sé qué, el no sé cuántos, el embajador de Francia, todos quieren que les retrate. Tiene lista de espera, Goya. Eso que es un genio, que un Goya, claro, Goya tiene diferentes tipos de retrato. En Goya se nota muy bien cuando hace un retrato por hacer, o cuando hace un retrato a alguien que es amigo suyo, que lo admira, o que es un personaje muy importante. No es el mismo nivel de retratos. Por ejemplo, el que tenéis aquí es maravilloso, ¿de acuerdo? Pero hay otros que son, pues bueno, cumple. ¿Y cómo cumple? Claro, es que Goya es un genio. Goya llega aquí, ve a Manuel Ángel, se toma cuatro apuntes, se va a casa y en 4 días prácticamente de memoria lo retrata. No fuera malo. El anterior pintor de cámara, Mengs, llegaría aquí con 200.000 bártulos. Empezaría a sacar papeles. Un dibujo, un esbozo, otro dibujo. Quedamos mañana. Volvemos aquí, no sé. Nos vemos dentro de 3 días. Venga, otra vez, no sé qué. Otra vez. Luego llegaría a su estudio, boceto, no sé qué, meses. Meses tardaría. Entonces Goya produce muchísimo. Hay muchísima obra de Goya, muchísima. Es increíble la cantidad de obra de Goya que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Angélica, él y su padre sobre todo, dice: ya he encontrado una manera de abrirnos paso en la corte, que Goya te haga un retrato. Porque además hubo una exposición en la Academia de Bellas Artes que se pusiera un retrato de una mujer, otros de gabinete y de un embajador, y utilizo esa exposición para introducir esa exposición existió realmente, para introducir a Angélica. Angélica tiene que conseguir que Goya la retrate. Un retrato sencillo, un busto, un cuadrito pequeño, pero Goya. ¿Por qué? Pues porque estamos en el siglo XVIII. Y en esta época el arte es poder. El arte es política. El arte no es un ornamento. En esta época, cualquier persona importante que quiera serlo realmente tiene que tener una colección de arte. Eso te marca socialmente. Y de antigüedades. Porque también se ha puesto muy de moda las antigüedades grecorromanas, sobre todo, y coleccionar monedas romanas, y los camafeos. Todo eso está muy de moda y tú en tu casa tienes que tenerlo, porque si no, no eres nadie. Para que lo entendáis. Y todos los personajes importantes de la época tienen una colección de arte muy importante. Y están a la moda, y compran revistas de moda francesa, e intentan ir, pues si la reina, yo lo cuento en la novela, la reina aparece en un retrato de Goya con manga corta, pues automáticamente todo el mundo con manga corta. El Angélica no está inspirado en lo que existe de verdad. Está inspirado en lo que existe de verdad. Entonces, Angélica es la protagonista, porque, claro, para conseguir un retrato de Goya, para saltarse la lista que hay, que además la maneja la mujer de Goya, que no he comentado nada de. Ahora os digo algo de mujer de Goya, pues se va a ver inmersa en un problema. ¿Y cuál es el problema? Pues que los caprichos ya no están a la venta, pero ha corrido la voz. Cuando tú prohíbes una cosa, como los caprichos, lo que ocurre es que todo el mundo quiere saber de qué va. Entonces todo el mundo en Madrid está buscando los caprichos. La duquesa de Osuna ha comprado 4, lo tenemos atestiguado. Los compró antes de que salieran a la venta. O sea, la duquesa de Osuna, ¿y para qué quiere 4 libros de los caprichos de la duquesa? Tenéis que leer el libro también para saberlo. Entonces hay un ambiente ahí de búsqueda de los caprichos. El embajador de Francia quiere un ejemplar, porque se lo quiere llevar a Napoleón. Napoleón está en la novela. Los caprichos fuera de España son peligrosos también, ¿eh? Ojo, nos ponen muy mal, ¿eh? Eso llega a París, lo abre Bonaparte y a ver qué pasa. Y sabemos además que el embajador de Francia se llevó un ejemplar, una primera edición, como la que tenéis aquí, de los caprichos, porque se conserva en el Louvre. Está. ¿Y por qué lo sabemos además? Porque Eugène Delacroix, tiempo después, 20-30 años después, fue amigo de los hijos de este embajador de Francia, Ferdinand Gimbardet, y los primeros dibujos de Delacroix, ¿qué son? Copias de los caprichos. Y él lo pone por escrito que es un admirador de Goya y sabemos que los copia, o sea, copia figuras grotescas sobre todo de los caprichos. Y en algunos de sus cuadros se ven esas influencias de Goya. Delacroix, Delacroix. Para que veáis la influencia que tiene. Entonces Angélica se va a tener que abrir un camino en un Madrid donde todo el mundo está buscando los caprichos, donde es complejo,
porque está la Inquisición, están los franceses, están diferentes personajes. Goya tiene un problema porque no quiere saber nada de los caprichos porque si no se la van a jugar. Y luego, así aprovecho, te voy a utilizar para utilizar y hablar de la mujer de Goya, que no os he dicho nada, Josefa Valleu. Josefa Valleu, que es hermana de los Valleu, que son 3 pintores muy importantes. O sea, cuando Goya llega a Madrid, su cuñado Francisco Valleu es el pintor del momento. Es el pintor más importante que hay bueno, después de Mens, cuando fallece Mens, Francisco Valleu es el pintor más importante de España. En ese momento, lo es. Entonces, él va a tener una relación con su cuñado bastante compleja. Pero no os voy a hablar de eso, sino voy a hablar de Josefa. Claro, Josefa, hermana de 3 pintores y se casa con Goya. Esa mujer tenía que saber de arte. ¿Cómo no saber de arte? Muchísimo. Es una figura clave, porque yo creo que es también mostrar al Goya más familiar. ¿Sabéis cuántas veces está embarazada Josefa Valleu? 19. Claro, muchas veces me dicen, claro, pero es la época. Hombre, claro, todos lo solucionamos con que es la época. Peor me lo pones, 19 embarazos. Es jugarte la vida 19 veces. ¿Cuántos hijos que llegaban en edad adulta creéis que tuvieron? 1. Tuvo que tener los 19 embarazos para tener un hijo. 1. Imaginaos lo que tiene que marcar eso a la familia. Además, una familia al final con un único hijo. Entonces, ese grupo familiar de Josefa, Francisco de Goya y Javier Goya está muy unido. Muy, muy, muy. Y Javier es un niño mimado, hombre, como para no serlo. Porque les ha costado conseguirlo para no mimar al niño, ¿no? Y lo que quiera el niño, por supuesto. Entonces, Josefa es muy importante en la novela. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando más o menos la novela, veo que se publica un libro sobre Goya en familia. Y digo, perfecto, porque así me lo leo un poquito rápido y seguro que saco algún detalle para Josefa, sobre todo pensando en Josefa, pero yo estaba terminando la novela, y de repente lo pido porque me costó mucho pedirlo, además, porque salía en una institución, no me acuerdo exactamente dónde lo compré. Nada, me llega a casa, cojo el libro, 1000 páginas. Digo, 1000 páginas. Digo, wow, digo, pero si es que ha terminado la novela prácticamente. Si yo solo quiero algún detalle de Josefa, pues para tener una perspectiva más amplia, digo, pues nada, pues 1000 páginas, pues nada, habrá que parar de escribir y leer el libro un libro muy bueno, donde, por ejemplo, un detalle que a mí me gustó y me pareció curioso es que, en teoría, Josefa, según esta experta, cuando se casa con Goya no sabía leer. No sabía leer. Y que es Goya quien la enseña a leer y termina siendo una gran lectora. Y sabemos qué libros tenía Josefa por el testamento de Josefa. Y estaba suscrita a lo que se llevaba en la época, que eran novelas por entregas, en una librería de Madrid, que también sabemos qué librería es y que aparece en la novela. Entonces, es muy importante Angélica, que es la protagonista, pero luego hay personajes secundarios muy importantes, como por ejemplo Josefa Valleu, Moratín, que es un personaje muy importante porque es amigo de Goya y es otro ilustrado de la época muy potente, de los que quedan en Madrid, ¿no? Y una serie de personajes secundarios que al final son, claro, hemos hablado más de Goya porque así no os cuento nada de la novela, os cuento un poco más la parte histórica y artística, pero claro, luego os falta toda la novela. Hola, buenas tardes, Luis, aquí. Hola, te veía. Es que me ha pasado el micro. Quería saber, bueno, hacerte varias preguntas. ¿Cuánto tiempo te llevó la documentación de la novela? ¿Y qué sitios tuvisteis que visitar para...? Que soy bibliotecaria, historiadora, y me gustaría saber. ¿Y cuál es tu cuadro favorito de Goya? Si tienes alguno, gracias. Bien. Pues claro, yo digo, es que he dicho al principio, llevaba muchos años trabajando en la novela, documentándome, pero de Goya en general. Entonces, no en concreto de los caprichos ni nada. Hasta que no encontré los caprichos, que es lo que más me ha costado documentarme, pues yo iba cogiendo información de Goya. Entonces, claro, sobre todo he tenido que visitar, o sea, así los lugares más importantes, pues la Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque no sé si lo sabéis, que lo que tenemos especial de la obra gráfica de Goya es que, además de estas primeras ediciones, conservamos las planchas de cobre, que es lo realmente importante, porque es la obra del artista. Goya lo que hace es grabar el cobre, que decía al principio, no estampa el papel. Y las tenemos todas, menos 4 que nos quitaron los franceses. Bueno, siempre tiene que estar por ahí.
Pero claro, son una barbaridad, ¿eh? Son 80 de los caprichos, 82, si no recuerdo más, de los desastres, las 40 de los disparates, las 40 de las tauromaquias. Empiecen ustedes a sumar. Las tenéis todas expuestas. En la Real Academia de Bellas Artes está expuesto el grabado y encima la estampa, para que veáis. Te das cuenta que el grabado se hacía en negativo. Luego hay que pasarlo y entonces es una obra muy compleja. Goya lo que hacía era hacer un dibujo. Los dibujos están en el Prado, ¿sabes? Y no están expuestos, porque los dibujos, claro, se degradan muy fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacía era un dibujo preparatorio, luego ese dibujo preparatorio lo pasaba a otro dibujo hecho con un lápiz muy graso, normalmente en rojo, y eso luego lo ponía sobre la placa y lo utilizaba un poco como para, no para calcarlo, pero sí para tener una base, porque claro, luego no os voy a decir cómo se hace el grabado porque entonces ya necesito otra conferencia, ¿de acuerdo? Pero es una técnica muy compleja. Yo me acuerdo, de hecho, que estaba una vez con un experto que me explicó la técnica del agua fuerte y del agua tinta, de la época, no la de ahora, cómo lo pudo hacer Goya, y digo, vale, yo me hice mis apuntes, me fui tiempo después a ver a otro experto, le digo, oye, explícamelo también, me lo explica, y digo, pues es que me habéis dado explicaciones distintas. Estuve que ir otra vez con el primero, que además se conocían, de hecho me habían mandado él al segundo, ¿no? Y digo, oye, ¿qué me pasa esto? Que es que la explicación que me ha dado es distinta. Me dice, se queda pensando, y me dice, pues tiene razón él. Pues mira, yo siempre había pensado que era de esta manera, pero claro, lo que dice él tiene todo el sentido del mundo. O sea, que a veces es complejo porque son partes como muy técnicas, ¿no? Luego, claro, me interesaba mucho saber cómo se estampa. Pues claro, lo mejor, pues ir a un estampador profesional que los que tenemos en Madrid, que trabajan para la academia, y me hicieron una prueba. No con una obra de Goya, porque está prohibido, pero sí con un grabado de la época, del principio del 19, para ver cómo se entinta, cómo se limpia, cómo se coge el papel, cómo se humedece. Las tintas en aquella época eran en polvo. Hay una edición muy bonita de los desastres, de los caprichos y tal, que se hizo en la guerra civil. En la guerra civil, en 1937, cayendo las bombas sobre Madrid, al gobierno de la República se le ocurre la idea, bueno, ya sabéis que el Museo del Prado se vacía, que las obras se mandan a Valencia, pero la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que también está en la calle de Alcalá, se les ocurre que vamos a hacer una edición, voy a decir conmemorativa, no, una edición especial en plena guerra, de lujo, para enviarla, para venderla y sacar fondos para la guerra, pero también para remover la conciencia internacional. Y entonces le mandaron un ejemplar a Stalin, otro a Roosevelt y el otro al presidente de aquella época de Gran Bretaña, que no es Churchill, es el anterior, no me acuerdo ahora. Y eso se hace en plena guerra civil, y como lo quieren hacer todo a lo grande, tienen todavía barriles de tinta de la época de Goya. Entonces, en teoría, utilizan tinta de la época de Goya, y además ponen un mapa. ¿Qué ocurre? Que el Bellas Artes estaba al lado de un ministerio, no me preguntéis cuál, que no me acuerdo ahora. Entonces el ministerio lo está bombardeando. Entonces esa edición tenéis un mapa de dónde están cayendo las bombas en Madrid, y están cayendo bombas justo al lado de donde están ellos haciendo las estampas. Esto no tiene nada que ver con la novela, pero son cosas que también sirven para la documentación. Hombre, yo creo que lo más importante fue tener las varias primeras ediciones, ¿sabes? Hubo algunas que no las pude consultar mucho, en Bellas Artes. Y luego, sobre todo, la que más me sirvió fue la de Zaragoza. En la Biblioteca Histórica de la Universidad de Zaragoza, en sus fondos, no está expuesto, pero hay una primera edición muy buena de Los Caprichos, encuadernada, con el marcapáginas original. Y luego, es que hay dos tipos de primeras ediciones. Hay unas que son especiales porque los contemporáneos de Goya lo que hicieron fue hacer anotaciones manuscritas explicando ellos qué significan los caprichos. Porque como son tan complicados de entender, ya la gente de la época lo que hacía era anotarlo. Y la de Zaragoza es maravillosa porque las anotaciones manuscritas están debajo de la plancha, pero no tienen ningún problema en invadir la imagen. O sea, invaden por completo toda la hoja. Eso es curioso en esa edición, pero lo curioso fue que consultándola, esa sí que me dejaron tocarla, ¿eh? No es porque sea de Zaragoza, pero me dejaron tocarla. Ediciones con anotaciones manuscritas en España solo hay 3. En Bellas Artes, en Zaragoza y en Pontevedra.
consultándola nos dimos cuenta que la estampación tenía imperfecciones. O sea, no se estampó bien, quiero decir. Tú llegabas, abrías el libro y la primera estampa estaba centrada en la hoja, pero pasabas una, dos, pasabas, llegabas a la quinta, a la sexta a lo mejor, y la estampa estaba más abajo. Y luego llegabas a la 3 o 5 más adelante y estaba totalmente abajo. Y luego llegabas y todas las estampas están numeradas. Eso no lo hacía Goya, eso lo hacía todo grabado. Pues te das cuenta que en los números están como si la tinta no se hubiera dejado secar lo suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este libro es un libro de lujo. En cambio, esa edición no es de lujo. Entonces, claro, dije, aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado para que esta edición no esté bien? Pues claro, han pasado varias cosas. Por eso es interesante cotejar con otras primeras ediciones. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pensamos que ocurrió? Pues que se estampó con prisa. Corría prisa en estampar y publicar el libro. ¿Por qué? Porque seguramente Goya se dio cuenta que era o ahora o nunca. Claro, Goya había perdido todos los ministros ilustrados del gobierno. Habían caído. No tenía tanto apoyo en el gobierno. Entonces yo creo que dijo, esto lo publico ahora o el contexto político se va a volver tan adverso que no lo voy a publicar. Y en el fondo tenía razón, porque ya os he dicho que apenas duraron 15 días. Entonces el libro se tuvo que hacer a prisa. Claro, estaría bien coger todas las primeras ediciones, ponerlas juntas, verlas, pero va a ser imposible, ¿no? Que te dejen todas. Pero bueno, sería un estudio para un estudiante, por ejemplo, de bibliotecas para intentar para ver qué ocurre con las primeras ediciones de Goya. Bueno, yo tengo dos preguntas. Buenas tardes. Dejas bastante bien a Josefa Valleu en el libro. Sí. ¿Ella dibujó algo? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo cuántas ediciones se han hecho de Los Caprichos? Porque arriba en la biblioteca tenemos una, que debe ser de 1900 y pico. Si tienes idea. Gracias. Sí. No, de Josefa no sabemos que dibujará nada, pero en los cuadernos de Goya también tenemos dibujos que parecen de sus hijos. Tenemos nombres, o sea, hay bastantes cosas y claro, lo raro es que se hayan conservado los dibujos de Goya, ¿sabes? Estos cuadernos. Eso hay que dárselo gracias a su hijo Javier, porque lo guardó todo. O sea, el hijo de Goya es que guardó las... Por ejemplo, no os he dicho, pero los caprichos son 80, pero no son 80, son 85. Lo que pasa es que hay 5 que Goya, por lo que sea, no incluyó en la edición. Y que las planchas no las conservamos, porque como no los incluyó, pues las planchas las reutilizaría, entonces se perdieron. ¿Y entonces cómo se sabe? Pues porque tenemos pruebas de estado. En algunos ejemplares, alguien llegó incluso a coser, al final del libro, cogió las pruebas de estado y las cosió al ejemplar. ¿De acuerdo? Entonces son hasta 85. Pero claro, lo raro es que se ha conservado eso. Entonces, claro, de Josefa no conservamos nada. Y claro, las ediciones, yo tengo una quinta edición, por ejemplo. Yo compré una quinta edición que es de 1898. Claro. Es que de cada serie gráfica varía. Yo creo que de los caprichos, creo que hay 9. No te sé decir. Está prohibido, ya no se puede hacer ninguna más, ¿eh? O sea, la Cartografía Nacional prohibió porque las planchas, para protegerlas, hubo que cromarlas y acerarlas. Y ahora hay que hacer el proceso inverso, descromarlas. Y es complicadísimo. Entonces, claro, tendríais que ver qué edición tenéis aquí. Claro, te digo, yo tengo una quinta y es del 98, ¿sabes? Entonces, pues mira, te digo, la Guerra Civil del 37, es o sea, y pues no sé, creo que hay 7 o 9, ahora mismo no me acuerdo. Claro, cuanto más se va poniendo información. Entonces también muchas veces, yo sé que he tenido la misma estampa de la primera y de la tercera, hijo, cambia mucho ya, ¿eh? Ya se ha perdido mucho información, sobre todo no por el agua fuerte, sino por el agua tinta. Son esos fondos que hace Goya muy sutiles, los detallitos, están hechos con agua tinta. Eso es una lámina de metal muy suave. Entonces, claro, después de 300 estampaciones de la primera edición a la segunda, ya eso ya no, ya he perdido mucha información. Y luego las planchas se rayan. Entonces, a partir de no sé qué edición, hay un grabado que siempre tiene una marca. O sea, es normal, se van deteriorando. Buenas tardes. Buenas. Yo no sé si se trata en este libro
Pero yo de las cosas que he leído de Goya, no sabemos su aspecto religioso, si realmente era un hombre religioso, si no lo era, si era ateo. Y esto lo digo porque, por ejemplo, la presencia de la religión en alguno de sus cuadros aparecía de una forma, por ejemplo, en los fusilamientos. Hay dos detalles, que es uno de los que está caídos enfrente, es un sacerdote que está desposeído de anillos y de tal, y la figura central, que es un señor que está con los brazos en cruz. Él tuvo intención de que eso simulara la figura de Jesucristo, Sí, así y para es. acentuarlo, además, en su mano derecha le hizo un agujero como de los clavos. Entonces, a mí eso cuando yo leí sobre eso me impactó bastante, porque digo, pues, y sin embargo, del aspecto religioso, de sus creencias, de lo que él pensaba desde el punto de vista religioso, no hay nada escrito, muy poco. Yo no sé si lo tratas en el libro. No, te lo explico. De los fusilamientos, la figura que tú comentas, ¿no? Que además va con los colores del papado. ¿Sabes qué inspiró el símbolo de la paz? Dicho por el artista que ha hecho el símbolo de la paz, ¿sabéis que es el círculo con... Pues es esa figura, pero del revés. Dicho por el artista. Yo cuando, en los años 50, yo cuando lo leí, también nunca me lo hubiera... Pues él dice que tiene varias inspiraciones, pero que la inspiración principal es esa figura. Date cuenta que son también tres, y le da la vuelta, y el símbolo de la paz viene de los fusilamientos de Goya, que yo cuando leí, claro, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, lo digo como detalle. Claro, Goya, claro que es religioso, es que estamos en el siglo XVIII, que todo el mundo lo es. Claro, es que nuestros conceptos actuales de ateísmo son modernos. En esta época, claro, por supuesto que es creyente, más o menos. Bueno, eso ya depende. Sí, claro. No se trata el aspecto de la religión de Goya, porque es que en esta época es obvio. O sea, no hay un problema con ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues Goya pues es como todos los de la época, creyente, y utiliza, además, claro, es que trata muchos temas. El problema de Goya es que tiene realmente poca producción religiosa. Pero no es por eso. Yo te explico por qué es. Por ejemplo, él tiene una obra maravillosa que es, date cuenta que le encargan en la Catedral de Toledo, le encarga hacer el prendimiento de Cristo, que va a estar en la sacristía mayor al lado del Greco. Y eso no lo hubiera aceptado cualquier artista. Si vais algún día, cuando vais a Toledo a la catedral, la sacristía, que es impresionante, con toda esa bóveda que tiene, con un montón de grecos por todos lados, pero luego tienes el greco central, que es el que preside la sacristía. Pues a la derecha está el prendimiento de Cristo de Goya. Maravilloso. Además lo tiene que hacer de una manera distinta porque sabe que va a estar al lado del Greco. Dice, aquí en Toledo, esto hay que hacerlo a ver. ¿Qué ocurre? Que Goya pinta poco al fresco. Poco al fresco. Pero no porque no sepa, al contrario, es que es muy bueno al fresco. Pero es que lo mejor para un pintor es pintar al fresco. O sea, ¿qué más quiere un pintor? Llegar a una iglesia y que le digan 20 metros de pared para ti. Maravilloso, maravilloso. Luego es complicado, porque ya sabéis que trabajaba por jornadas. Jornada viene de ahí. La jornata te preparaba te preparaba una parte de yeso, y esa es la que tienes que hacer en la jornada, porque una vez que se seca, eso ya no tiene solución. Goya pintaba muy bien al fresco. De hecho, cuando viene de Roma, que es donde perfecciona la técnica, cuando es joven, llega a Zaragoza y sale uno de los proyectos de pintar una de las bóvedas del Pilar, y Goya se presenta y se lo dan. Se lo dan. ¿Y sabéis por qué se lo dan? ¿Porque es el mejor? No, porque es el más barato. Como ahora, cuando se hacen concesiones, ahora se publica al más barato. Pues a Goya no se dan porque sea el mejor, se dan porque es el más barato. Y sabe pintar al fresco de maravilla. ¿Qué pasa? ¿Que la obra no gusta en el Pilar? Bueno, ese es otro tema. Entonces, es que es lo mejor para un artista pintar al fresco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Porque, claro, como en esa época todavía es un pintor poco conocido, no le dan ningún trabajo al fresco. Y en parte no se lo dan por su cuñado, que se los crea todos. Obvio. Los Valleu pintan al fresco, se habían ido a Madrid además, y claro, no le dejan una. No le dejan ni, porque es lo mejor para un artista. Tenemos la gran obra al fresco de Goya, es San Antonio de la Florida, que ahora está en obras. Esa es su gran obra al fresco, pero no porque no le dejaron. Él pinta. Y luego tienen San Francisco el Grande, también en Madrid, si habéis estado, hay un San Bernardino, una obra de San Bernardino de Siena,
una obra también tremenda, que está hay un autorretrato de Goya, se autorretrata a él en el cuadro, que también es maravillosa. Entonces, él tiene poca obra religiosa, pero porque no se la no la dejan. Entonces, no, desde luego, y de la Virgen del Pilar, hombre, que es de Zaragoza, tiene mucha devoción. Pero es verdad que hace más obra, claro, cuando pasas al pintor del Rey, que es cuando él está en auge, claro, ya está muy centrado. Pero, por ejemplo, en la Catedral de Toledo es muy bueno, ¿eh? El prendimiento de Cristo lo podéis buscar. Claro, que compite con el Greco, pero en su apogeo y en Toledo. Entonces, es un cuadro que queda ahí. Yo siempre que voy a Toledo intento ir. También tiene Santa Justa y Santa Rufina en la Catedral de Sevilla. Es un cuadro muy importante, que los sevillanos se enfadan mucho cuando se lo dan a Goya. Dicen que pinta aquí un aragonés, porque era un cuadro muy bueno, claro, para un sevillano, para un artista sevillano, que había muchos. Claro, Santa Justa y Santa Rufina en la Catedral de Sevilla, increíble. Y claro, y se lo dan a Goya. ¡Guau! Y se monta una tremenda. Además, un cuadro caro. Bueno, entonces sí que tiene ciertas obras religiosas, lo que pasa que, claro, lucen menos respecto a los grandes cuartos cortesanos. Además, no te he dicho qué cuadro de Goya me gusta más. Ahora que estoy hablando de esto, me estoy dando cuenta. Que, claro, es muy difícil elegir una obra de Goya. En obra gráfica hay muchas, que a mí me gustan muchos caprichos de los que aparecen en eso. De pintura, hombre, me gusta mucho un cuadro que no es de su época más moderna, que es uno hay dos retratos de Jovellanos, uno que está en el Museo del Prado y otro que está en el Bellas Artes de Oviedo, que es Jovellanos en la playa de Gijón, cuando viene a hacer el proyecto del camino que va a unir Oviedo con Gijón, que es muy importante porque es un cuadro inglés, o sea, es de estilo inglés, porque sale Jovellanos, no sé cómo decirlo, con las piernas cruzadas, y está en una pose muy inglesa, porque Goya ha estado en Cádiz, ha visto una colección muy importante de grabados de Reynolds, británicos, que tiene un amigo suyo allí, y traes un poco ese retrato británico que se usaba poco en España. Ese cuadro a mí me gusta mucho porque es muy distinto a estos retratos de Goya. Y luego uno que me gusta mucho, que está en Zaragoza, es Félix de Azara. Félix de Azara, que es este naturalista que en España no lo tenemos valorado, pero que Darwin lo nombra 80 veces, o sea, es el precursor de Darwin. Pues el Félix de Azara es espectacular, es un cuadro de 2 metros y pico, y lleva un pantalón amarillo, maravilloso. A mí el Félix de Azara de Goya me gusta mucho. Muy bien, estamos llegando al final, en el que cerraremos con tu firma de libros, pero a raíz de este último comentario sobre los fusilamientos del 3 de mayo, esa figura central de ese hombre con una camisa blanca en cruz, yo he leído que varios investigadores dicen que se ha reconocido quién es y que además era un cántabro que vivía en Madrid en aquel momento. ¿Tú sabes algo de eso? Eso no lo sabía. Pero lo miraré. Está publicado, si no recuerdo mal, en un libro que escribió Pérez Reverte a raíz del centenario Del 2008. Sí, exacto. Y bueno, como curiosidad. Sí, no lo miraré, me parece curioso. Sí. Puede ser, pues no sé, es que no lo sé, la verdad. Por lo visto sí se ha identificado unos cuantos de los que aparecen ahí. Sí. Claro. Bien, una última pregunta, si tienen. Pues si no, agradecer a Luis Zueco esta magnífica lección sobre Goya, que creo que todos hemos aprendido mucho, y ustedes decirles que el libro lo están vendiendo en la entrada y que él ahora estará encantado de firmar. Luis, muchísimas gracias por venir al Ateneo.